Ok, bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de funciones y tenemos una función que se llama función escalón. Realmente es considerada una función escalón que salta de un valor al siguiente. Posteriormente resaltaremos lo que es su importancia, pero si la llegamos a analizar, recordemos que tenemos dos puntos. El punto blanco significa que no lo toca y el punto negro significa que sí toca. Entonces, esta función podemos determinar que va saltando de valores conforme pasa el tiempo. Entonces, dado esto, pues bueno, nada más es conocerla, posteriormente la veremos. Nosotros, bueno, recordando lo de ayer, vimos si es una función con la prueba de la línea, vimos cómo evaluar, sabemos ya calcular el dominio y el rango de la función. Ahora veremos otro concepto importante dentro de las funciones que es la simetría. Vamos a leer un poco. Dice, si una función f satisface que f de menos x es igual a f de x para todo número de x en su dominio, entonces f se denomina una función par. Por ejemplo, la función f de x es igual a x al cuadrado es par porque si se evalúa un valor de menos x, pero como se le va al cuadrado va a dar un número positivo y ese número positivo es f de x. Entonces, vamos a analizar lo que es la gráfica. Para determinar si son funciones pares o impares, nosotros tenemos que ver la simetría, que es la simetría que si yo doblo el eje Y de un lado y del otro coinciden exactamente los puntos. Entonces, si nosotros determinamos un valor de menos x y me da un valor de y positivo y también tomo un valor de x y me da el mismo valor de y positivo, podemos decir que la función es simétrica. Entonces, realmente se evalúa mediante esta forma. Ahorita haremos unos ejercicios. Entonces, para aclarar todo esto, vamos a ver si es función par o es función impar x a la cúbica. Para ello, vamos a abrir GeoGebra. Vamos a abrirlo. Y vamos a meter lo que es la función x al cubo. Ahí está. La pregunta es la siguiente. Y vamos a compararla con una x al cuadrado. ¿La función x al cubo es una función par o impar? Es impar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene, ahora sí como la simetría, o sea que no está igual los puntos. Ok, bueno, sí, no, si se dobla la mitad no coincide. Eso es de forma gráfica. Pero si tú no tuvieras la forma gráfica, tendrías que proponer un valor. Vamos a proponer un valor de 0,6 o menos 0,6. Entonces, por favor, hay que evaluar. Si sacamos la calculadora, hay que seguir esta fórmula. Déjame hacer un poco más chico esto. Ahí está. Si yo propongo un valor de x, o vamos a poner un menos uno para no complicarnos. Menos, perdón, vamos a poner menos uno elevado. ¿Dónde está la elevación a la x? No lo encuentro. Bueno, vamos a multiplicarlo por menos uno otra vez. Por menos uno, por menos uno. El valor me dice que menos uno al cubo sigue siendo menos uno. Entonces, para cada valor de x, el menos uno tiene un valor en y de menos uno. Sin embargo, si yo coloco el uno, es uno por uno por uno, da uno positivo. Entonces, el uno me da uno positivo. Esa es la razón por la cual no es simétrica la función. Porque si yo evalúo esta función con menos x ambos lados, menos x y x, el mismo valor en positivo, debe dar igual en ambos lados, pero no es así.
Tal cual no es el ejemplo con la función cuadrática. Ahora, si yo propongo un menos uno al cuadrado da uno y uno al cuadrado da uno. No sé si está quedando claro la función de simetría, bueno, la propiedad de simetría en las funciones. Sí, Bien, entonces nosotros sabemos que tenemos que una función par satisface que f de menos x es igual a f de x. Entonces, si no es igual, es una función impar, ¿vale? Entonces ya sabemos que esto es una función impar. Bien, entonces vamos a proponer, no vamos a hacerlo con tableta ahorita. De un segundo, déjenme abrirla. De un segundo, ahí está. Bien, me está pidiendo que calculemos si las siguientes funciones son par e impar. Entonces nosotros tenemos que la función par es, bueno, la primera función es igual a f de x, es igual a x quinta más x. La propiedad me dice que una función par es sí y solo si f de menos x es igual a f de x. Entonces, vamos a proponer, yo lo hago primero y ustedes me ayudan con los demás. Voy a proponer que el valor de menos x sea menos 4. Entonces tengo que evaluar menos 4 en f de x. Entonces pongo f de menos 4 es igual a menos 4 a la quinta más menos 4. Entonces sacamos calculadora y nada más que no encuentro la elevación. Aquí está. Sería menos 4 elevado a la quinta potencia y me da un valor de 1024 positivo. Menos 4, eso es igual a menos 1020. Entonces, en f de menos 4, disculpen, en f de menos 4, sustituyendo, me da la parte de 1020. Si yo tomo el mismo valor en positivo, algo no me cuadra. A ver, deme un segundo, creo que lo hice mal. Va, ok, sí, menos es menos. Menos 1024 sería menos 1028. ¿Vale? Una disculpa. Entonces, si yo llego a agarrar el mismo valor, pero en positivo, 4 a la quinta da 1024. Entonces vamos a ponerle 1024 menos 4. Esto da igual a un total de 1020. La pregunta, ¿son iguales? no. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Es una función par o es una función impar? Es una función impar. Entonces decimos que esta es una función impar porque no cumple esta condición. Vamos con el segundo. Y ahorita lo comprobamos mediante gráfica. Uno menos x cuarto. Por favor, díganme si es una función par o impar. A ver, por favor.
Calcúlelo con un número muy pequeño, uno, por ejemplo. A ver, díganme, ¿cuánto da el resultado si tomo menos uno? Y también dígame cuánto es el valor si tomo uno. Los escucho, los estoy esperando. Nada más es sustituir como lo hicimos anteriormente. Háganlo, por favor. Si no, me lo voy a saltar, ¿vale? Mientras, quiero que también calculen si es una función par o una función impar. Ustedes propongan el número 2 menos 2 y el número 2. Y necesito que me digan si son funciones pares o impares, por favor. ¿No? Cuál es la complejidad de esto? A ver, díganme. ¿Qué se les dificulta? O ya no me escuchan, disculpen, notifíquenme, porque si no, no sé, mi conexión ha estado inestable. Mm, Por lo menos en el chat, díganme si me escuchan, porfa, para poder continuar. Mm, Déjenme verificar, me voy a conectar desde mi dispositivo móvil para saber cómo. Bueno, ¿me logran escuchar?
Creo que ya se compuso. Discúlpenme ustedes. Excelente, perfecto. Bueno, a ver otra vez. Sí, error técnico. A ver, nada más necesito que me digan. Tengo la función f de x, 1 - x². Evalúenla en -1 y 1, al igual que la función 2x menos x² a -2 a 2. Y necesito que me digan si es una función par o es una función impar. Realmente sustituir. Profe, en la de f-1, bueno, en la que es a la 1, yo creo que es una función par porque bueno, al hacerlo en -1 da 2 y al hacerlo en 1 positivo da 0 y yo creo que es par porque son números pares del múltiplo de 2. Ok, perfecto. Vamos a analizarlo y vamos a ver cuál es nuestro análisis. Si yo evalúo, señorita, en la parte de 1 - -1², la pregunta es, 1 por 1 por 1 por 1 me sigue dando 1, ¿sí o no? Sí, Entonces, aquí la regla es simple. Si un signo negativo está elevado a un exponente par, siempre va a dar positivo, entonces aquí me da 0. Sin embargo, si yo hago lo mismo y yo evalúo en 1, perdón, 1 más 1, aquí serían 2, disculpen. No, 1, 1, 1, 1, dame un segundo. No, sí estamos bien, 0. Yo evalúo lo mismo, 1 por 1 por 1 por 1 me da 1, -1 me da 0. Es una función par porque, porque está dando el mismo resultado. ¿ok? Entonces esta es una función par, el problema puede ser en la evaluación. Recuerden, acá hay una nota. Si un negativo está elevado a un exponente par, siempre va a dar positivo. Si un signo negativo está evaluado en un exponente impar, siempre va a dar negativo. Y ahí está la clave. Entonces vamos a hacer el segundo. El segundo, según ustedes, ¿es una función par o es una función impar? Hagan lo mismo, por favor. En lo que lo hacen, voy graficando en GeoGebra para no perder tiempo. Nosotros tenemos que es x a la quinta más x. La siguiente, 1 - x a la cuarta
Y el otro es 2x menos x al cuadrado. ¿Ok? Voy a ocultar. Esta es la segunda, la que acabamos de evaluar. Entonces, si yo coloco un valor de -1, me da 0 y en 1 me da 0 también. Entonces, esto prácticamente está bien. Si graficamos la anterior, nos damos cuenta que es una S. Habitualmente todas las funciones impares tienen esta forma. Entonces, no es lo mismo, no hay simetría. Y antes de hacer el análisis es una parábola. Yo sé que si yo coloco lo mismo, puede ser una función, pues por lo menos par. Vamos a comprobarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar. Entonces, 2 por -2 menos 2 al cuadrado. Esto me da 2 por -2, me da -4. Un signo menos elevado al cuadrado es positivo, entonces sería -2. Esto me da igual a -6, si no me equivoco. Y ahora vamos a evaluar con 2. 2 por 2, 4. Menos 2 por 2, 4. Da 0. Entonces, ¿esto qué es una función que Impar. impar? Ahí ya la gráfica nos indica la paridad, pero debe cumplir ciertos puntos. Entonces, nosotros al momento de hacer el análisis podemos determinar que esto es una función impar. Es todo lo que se necesita. ¿Para qué? Hay ocasiones donde nosotros tenemos que verificar si la función es par o es impar para saber si la tenemos que seguir evaluando. Entonces, esto es un método, pues realmente fácil, no es complicado, nada más deben aprender a sustituir. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, no, si ya no me escuchan, indíquemelo, por favor. Bueno, vamos a ver algo que se llama funciones crecientes y decrecientes. Dada una función cualquiera, como la que tenemos en la pantalla, tenemos diferentes intervalos, que es A, f de A, B, f de B, C, f de C, si lo quieren ver así. Nosotros, o más bien, se dice que una función f es creciente sobre un intervalo y siempre y cuando f de x1 sea menor a f de x2. Es decir, siempre que x1 sea menor a x2 en el intervalo. Se dice que es decreciente sobre el intervalo y si f de x1 es mayor a f de x2, siempre que x1 sea menor a x2 en y. ¿Ok? Entonces vamos a ver. De A a B, ¿qué será? ¿Creciente o decreciente? Creciente, ¿Por qué? bueno, que se hace más ¿En qué claro. nos basamos? En el rango de mayor de f de x, que es y. Si yo propongo valores, B está en el punto más alto, ¿sí o no? Sí, Entonces Sí. B es mayor que, ah, por lo tanto, es una función creciente. De creciente, B a C, ¿qué es? decreciente, ¿Ok? Por obvias dec- razones. Y de C a D, creciendo. ¿ok? Hay veces que la gráfica se va a comportar de forma creciente y decreciente, pero tenemos que analizar su punto, ¿vale? Entonces, vamos a analizar las gráficas que tenemos o las que acabamos de hacer. Aquí está. Bien. Pregunta. De menos infinito a cero, ¿cómo se comporta la función?
¿Creciente o decreciente? A ver, Sería, indíqueme. ¿Pande, perdón? sería creciente, Ok. ya De, el de, mismo ce- tipo de creciente. ok, de 0 a 1. Sería creciente, Ok. No es nada difícil. Ahora, esta. De menos infinito a 0. Decreciente. Ok. Y de 0 a infinito. Creciente. Ok. Perfecto. De -2 a 0, ¿cómo se comporta? es decreciente, No lo escuché, disculpe. es decreciente. Ok. Y de igual forma, de 0 a 1 sigue siendo creciente. Vamos a hacer esta. Ahora, de -1 a 0, ¿cómo se comporta? Creciente, Y de 1 a 0, decreciente. ¿ok? Es la orientación de la gráfica, nada más. Y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, es esto. De -infinito a 0, o a 1, perdón, Creciente. y lo contrario de 1 a infinito. Decreciente. Ok, perfecto. ¿Alguna duda con las funciones crecientes y decrecientes? Ninguna. Está fácil, realmente es muy sencillo esto. Vale, voy a finalizar la reunión. Vuélvanse a conectar, por favor, para continuar bien con el tema, ¿va?